Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a trabajar con estos números decimales. Vamos a identificar qué tipo de número decimal se trata. Si se trata de un número decimal exacto, si es un número decimal periódico puro o es un número decimal periódico mixto. Estas son las cantidades que vamos a identificar y aquí en estos cuadros vamos a colocar pues qué tipo de número decimal se trata. El primer número es el número 5.7444 y punto suspensivo. Hay que tener mucho cuidado si aquí hay puntos sucesivos, porque si aquí hay puntos sucesivos indica que el número se proyecta hasta el infinito, es decir, que ese 4 continuará 4, 4, 4, 4, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Si no existieran puntos suspensivos, significa que el número allí termina. Entonces, son detalles que tenemos que tener en cuenta. Siempre digo, hay que ser observadores siempre, no solo para resolver un problema de matemáticas, sino para cualquier problema de nuestro contexto académico, de nuestro contexto cotidiano. Antes de pasar a identificar estos números decimales, es muy importante, importantísimo, tener en cuenta lo siguiente, que los números decimales pueden ser decimales finitos o decimales infinitos, que los decimales finitos, o también pues, como le denominamos acá, un decimal exacto, puede ser un decimal exacto. ¿Y cuál es ese decimal exacto? Por decir, una fracción 3 sobre 10 es una fracción decimal y pues aquí se visualiza como 0,3. Como ustedes pueden apreciar, mis estimados estudiantes, aquí no hay ninguna otra cantidad y tampoco hay punto suspensivo. Claro que el periodo puede, pues el número no solo puede ser 0,3, puede ser 0,35, 0,38, o puede tener 3 cifras decimales, 4 cifras decimales, eso no hay ningún problema. La diferencia en que sea finito e infinito es que no hayan puntos suspensivos. El hecho de que hay puntos suspensivos hace que el decimal sea infinito. Dentro de los decimales infinitos, ¿qué es lo que encontramos? Dentro de estos decimales infinitos vamos a encontrar lo siguiente. Encontraremos pues aquí los decimales infinitos periódicos puros, decimales infinitos periódicos mixtos y decimales infinitos no periódicos, ¿correcto? Entonces aquí nos encontramos qué es lo que va a suceder, cuáles son los decimales infinitos periódicos puros. Aquí tenemos una fracción 3 sobre 9 que equivale a 0,333 punto suspensivo. ¿Qué significa entonces esto? Que el 3 se proyecta hacia el infinito y también se puede representar como un número decimal 0,3 con una rayita en la parte superior que indica que ese es el periodo que se va a repetir, 0,3. Suponga usted que estuviera 0,35 con la rayita arriba, significa que 35 es el periodo, significa que 35, luego 35 y luego 35 y siempre el periodo será de 35 en 35. Suponga usted que sea 3,86, 386, rayita en los tres números. ¿Qué significa? Que 386, luego 386, luego 386 y así hasta el infinito. ¿Qué tenemos por acá? 3 sobre 90. Este número es 0,0. Aquí hay una cantidad y luego se repite el periodo 0, 3, 3, 3, 3 y los puntos suspensivos significa que se proyecta hacia dónde? Hacia el infinito. Entonces, este número también se lo puede representar de la forma 0,0 y con un 3 arriba que indica pues esa rayita que se proyecta hacia el infinito, que ese sería el periodo. En este caso tenemos un periodo y tenemos un antiperiodo. Lo que está después de la coma y antes del periodo se llama antiperiodo y lo que está con la rayita sería el periodo. En este caso, como existe un antiperiodo y existe un periodo, lo que significa que esto es un decimal infinito periódico mixto. Entonces, periódicos puros y periódicos mixtos. Periódico puro cuando el periodo nace después de la coma decimal y periódico mixto cuando el periodo después de la coma decimal hay una cantidad que no es periodo y luego ahora sí parte del periodo. Y luego nos encontramos con los decimales infinitos no periódicos, por ejemplo, el número pi, el número e, el número áureo y las raíces inexactas corresponden a decimales infinitos no periódicos, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, con esos criterios recordados, ahora sí, vamos a identificar con estas cualidades, con estos criterios, vamos a identificar qué tipo de número es el que tenemos aquí, estas 6 cantidades. Veamos. 5.7444, ¿qué significa este punto suspensivo? Ojo, porque si no estuviera el punto suspensivo, significa que el número terminaría allí y sería un decimal exacto. Pero como hay punto suspensivo, es un decimal periódico. ¿Y será periódico puro o será periódico mixto? Ya descartamos la posibilidad de que sea exacto, ¿cierto? Porque hay la presencia de puntos suspensivos.
Entonces, ¿es periódico puro o es periódico mixto? Tener en cuenta que el periódico puro el periodo nace a partir de la coma decimal, nace a partir de la coma decimal, y en este caso que tenemos, aquí tenemos un 7 y luego 4, 4, y el punto suspensivo significa que el 4 se repite. El 7 sería un antiperiodo y el 4 sería un periodo. Por lo tanto, este es un decimal periódico, esto es un decimal periódico mixto, periódico mixto, ¿sí? Porque tiene un periodo y tiene un antiperiodo. Aquí el número 3,2, el periodo nace a partir de la coma decimal, este es un periódico puro. Este número es un número periódico puro, ¿correcto? Tenemos que identificar con las características. Luego por aquí tenemos 1,5555, puntos suspensivos, significa que el 5 se repite y se repite después de la coma decimal. ¿Se trata de qué? Se trata de un número periódico, ¿periódico qué? Periódico puro porque después de la coma decimal nace el periodo. Aquí tenemos 1,56. ¿Qué tal si tuviera puntos decimales? Fuera periódico, pero como no tiene puntos decimales, significa que es un número decimal exacto. Es un decimal exacto, porque hasta ahí llega, ¿cierto? Hasta ahí 1,56 no continúa el número, es un decimal exacto. ¿Qué tenemos por aquí? 1,82, tenemos un periodo, una rayita arriba, tenemos un periodo después de la coma decimal, lo que significa pues que este número es periódico, como es un periodo, tiene periodo, es un periódico, es un decimal periódico, ¿qué? Decimal periódico puro, decimal periódico mixto. Es un decimal periódico puro. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el periódico puro y el periódico mixto? Que en el periódico puro, el periodo nace después de la coma decimal y en cambio, en el periódico mixto, después de la coma decimal, hay una cantidad que no es periodo, que se denomina antiperiodo y luego nace el periodo. Es decir, que el periódico mixto tiene una parte que no es periódica y la otra parte que sí es periódica, en tanto que el periódico puro, después de la coma decimal, aparece ya el periodo. Veamos por aquí. Tenemos después de la coma decimal una cantidad que no es periódica y luego el 7 que se irá repitiendo 7, 7, 7, 7. Es decir, tenemos un antiperiodo y tenemos un periodo. Entonces este sería un periódico mixto. Sería un decimal periódico mixto. Entonces, de esta manera hemos identificado estos números decimales, mis estimados estudiantes. Hemos identificado de qué tipo de número decimal pertenece, si es un número decimal exacto, si es decimal periódico puro o es decimal periódico mixto. De esta manera está culminado este ejercicio. Y pues como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas, pues estoy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.